Muy queridos amigos de nuestro canal ABC Provida, sean muy bienvenidos a un video más que hemos preparado para ustedes. El día de hoy vamos a hablar de educar los afectos, que es un tema muy importante en la sociedad. Algunos autores dicen que a día de hoy estamos viviendo un analfabetismo afectivo. Bien, pero para hablar de este tema de educar los afectos, está aquí con nosotros Rosalba González, que ya es de la casa, así que bienvenida Rosalba, adelante. Gracias, Jordi, y gracias a Dios que nos permite realmente como abrir nuestros oídos para escuchar nosotros los primeros, desde luego, todas Así es. estas nociones sobre cómo educamos o cómo podemos educar nosotros los afectos. Así es, Rosalba. Y empecemos, si me permites, quisiera yo empezar de un contexto muy actual, ¿no? A día de hoy, quizás más que nunca, a los afectos se le da vamos a decir así, un sitio central, ¿ok? Lo cual no tiene por qué ser necesariamente negativo, hablar de la importancia de los afectos. El problema es cuando se ha perdido, vamos a decir así, la centralidad del sentido, ¿no? Cuando se pierde como centro el sentido de la vida, que a fin de cuentas va a ser Dios, se empieza a tener mucha necesidad de sensaciones, de emociones, ¿ok? Que ya digo, no tienen por qué ser malas. El problema es cuando intentan suplir esa ausencia de sentido, ¿no? Y es así como la búsqueda de la felicidad a la que el ser humano tiende se convierte en simple búsqueda de emociones y sensaciones. Entonces, justamente lo que queremos hacer aquí, queridos amigos, es hablar de los afectos y de cómo educarlos de forma correcta, bien, para que nos ayuden en nuestra realización. Así que, si Rosalba, si a ti te parece, empecemos diciendo qué son los afectos y te doy la palabra. Gracias, Jordi. Podemos decir que la capacidad afectiva consiste en esa aptitud para ser modificado internamente, porque nosotros estamos en contacto con una realidad externa, ¿verdad? Y esa realidad entra en nuestro interior y lo modifica. No solamente estamos hablando de un cambio a nivel material, sino que causa un cambio en nuestra interioridad, cambio que nos hace tomar un giro frente a las cosas que vamos viviendo en nuestro día a día. O sea, el afecto es eso, ¿no? Es todo aquello que hace que modifique en un momento dado nuestras expresiones frente a la realidad que vivimos. Pero me dejaste pensando que a veces nosotros damos mucha importancia a los afectos y que como que no es el afecto el punto central. Permíteme decirte que sí, el afecto es el punto central. Lo que pasa es que el afecto no solamente es aquello que modifica, la connotación del afecto es mayor, o sea, el afecto también es aquello que nosotros pedimos y como esperar de la vida y del mundo, que precisamente sostenga, reafirme y soporte la identidad de nosotros como personas. Y es esa gran vivencia espiritual. Nosotros no podemos olvidarnos de que los afectos son simplemente entregados hacia una visión netamente materialista. No, el afecto también tiene una connotación netamente espiritual. Y a través de esa connotación, el hombre puede como entregar su vida, modificar todos sus apetitos, sus desórdenes, todo aquello que como que le hace daño, lo va modificando y lo va enderezando y lo va tomando por el camino correcto. Es decir, va modificando su comportamiento, pero lo va entregando en una realización personal que está cimentada en una realización de Dios, en el amor, en la generosidad, en todas las realizaciones que el hombre pueda tener.
Así es, Rosalba. Aquí una cosa muy importante. Podemos decir entonces que los afectos son reacciones, pueden ser positivas o negativas, ojo, a realidades externas, tanto externas como internas. Bien, puede ser un afecto hacia, qué sé yo, hacia algo que yo me imagino, hacia algo que yo recuerdo, o que hacia algo que yo pienso. Bien, entonces, en este sentido son simples, vamos a decir así, reacciones que nosotros vamos a tener que aprender a orientarlas. Ahora, como bien dice Rosalba, los afectos están muy ligados a la vida espiritual. Están muy ligados a la vida espiritual. Una buena vida afectiva muy seguramente me va a permitir tener una buena vida espiritual, ¿vale? Ahora, una vida afectiva desordenada muy seguramente me va a imposibilitar una buena vida espiritual, ¿vale? Entonces, en este sentido, es cierto que los afectos son, vamos a decir, lo más cercano, ¿ok? A la vida espiritual, y ahí se ve la, vamos a decir así, la necesidad, la importancia de que estén correctamente educados, de que estén correctamente encausados. Ahora, cuando hablamos de afectos, aquí tenemos que, primero tenemos que, a la hora de hablar de educar en afectos, tenemos que evitar, creo yo, dos extremos. Por un lado, no podemos ser los estoicos, que no se afectan de nada, ¿ok? Que la vida no les importa, ellos están por encima de todo o aparte de todo, ¿bien? Pero por otro lado, tampoco podemos ser esas personas que están envueltas, ¿ok? O dominadas por los afectos, por las pasiones, por los sentimientos, ¿no? Ni un extremo ni otro extremo. Es importante, sí, dejarnos afectar por la vida. ¿Por qué? Porque cuando nos dejamos afectar por la vida, en su justa medida, ¿ok? No a tal punto de que me mete en una depresión quizás, o que me convierte en un loco eufórico. No, no. O sea, cuando me dejo afectar por la vida en la justa medida, voy a ser capaz de captar la realidad de la forma más plena posible, o de la forma más completa posible. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la realidad no es solamente material, va a tener también, la realidad humana va a tener muy seguramente una dimensión emocional. Entonces, esto es muy importante para la realización humana, ¿vale? Entonces, yo diría, Rosalba, que es muy importante evitar estos dos extremos a la hora de hablar de los afectos y de cómo educar los afectos y justamente la importancia que van a tener. No sé qué es lo que tú piensas. Tú has dicho muy bien cuando expresas, el hombre va captando la realidad. O sea, la afectividad humana expresa claramente la unidad sustancial del hombre y el encuentro con la inteligencia, con la voluntad, con los sentidos, con los apetitos, con los impulsos, con la libertad. Nunca, nunca podemos pensar que la afectividad se realiza sin la interacción de todas estas facultades, ya sea recibiendo influencia de ella o por el contrario, retirando esa influencia. Es decir, nosotros no podemos considerar la afectividad por separado. Así sea la expresión, un sentimiento determinado, eso cambia, pero la afectividad involucra la inteligencia, la libertad, los sentidos. A través de los sentidos, el hombre va conociendo una realidad, va evaluando también esa realidad, va dándole nombre, ¿no? Va empezando a analizar las cosas y en esa nominación de agradable, desagradable, favorable o perjudicial, algo que me atrae, algo que siento repulsa frente a él, es lo que provoca en todo nuestro cuerpo y mente una resonancia que llamamos afecto. Ahí tenemos el origen de los afectos. En esa realidad que a través de los sentidos vamos teniendo y en la valoración que a través de la inteligencia y de la experiencia e historia de la persona, pues va agregándole a cada situación de vida que tenga. Pero es importante también decir que, o comprender mejor, que la vida afectiva no se agota en lo sensible. Y es ahí cuando tenemos que manejar muy bien el concepto de vida afectiva, porque
a través de los sentidos está muy bien, recibimos la información acerca de las cualidades y de las realidades, etcétera. Pero en el hombre, lo que no se da en ningún otro ser viviente, hay una rica y abundante vida afectiva espiritual. Esto no se toca, ni se ve, ni se escucha, ni se oye, pero hay una vida afectiva en el interior de cada hombre. Entonces, no es que los afectos son simplemente aquello que sentimos o que vemos o que experimentamos, no. Hay una interioridad en cada uno de nosotros que nos conecta realmente con ese dinamismo interno que va moviendo y alimentando nuestra mente para dirigir una voluntad y decir, esto no conviene, esto no lo hago, esto no lo elijo. ¿Por qué? Porque me causa daño. Así es, Rosalba. Me quedo con, creo que lo que acabas de decir se podría resumir en esta última frase que te he usado, una vida afectiva espiritual, ¿no? Voy a tenerlos a día de condensarlo allí. ¿Qué es lo que pasa? Los afectos van a repercutir directamente en la vida espiritual, muy cierto, ¿ok? Ahora, es muy importante también tener en cuenta lo que tú dices, que los afectos, el afecto no educa al afecto, ¿ok? Esto es algo muy importante. Si bien es cierto que el afecto va a ser, vamos a decir así, va a ser expresión de esa unidad sustancial del ser humano, ¿ok? El afecto va a ser educado por algo que es superior al afecto, ¿ok? Llega algo en lo que el afecto puede influir, y va a influir de hecho directamente. ¿Qué es eso? La inteligencia y la voluntad, ¿no? Entonces, el afecto siempre debe ir ordenado en la medida de lo posible, y digo en la medida de lo posible, porque a veces es prácticamente imposible, ¿bien? El afecto tiene que ir ordenado en la medida de lo posible, siempre al bien de la persona humana, ¿ok? El bien de la persona humana es discernido por la inteligencia. El afecto puede ayudar en cuanto que puede crear un rechazo, una atracción, pero por desgracia muchas veces el afecto puede estar desordenado. Puede haber más atracción a lo que no es bueno y más rechazo hacia lo que es bueno. ¿Ok? Entonces, justamente ahí va a estar la tarea, vamos a decir, de la persona, específicamente la inteligencia de voluntad de educar el afecto. El afecto siempre debe ir, ¿ven? Ordenado al bien de la persona humana. Y este es un trabajo, me dirás tú, Rosalba, pero yo creo que este es un trabajo de toda la vida. ¿Ok? Este es un trabajo de toda la vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, qué sé yo, voy a poner el ejemplo. Yo hago el propósito de respetar a este compañero mío, que la verdad es que me toca las narices, bien, es un fastidio andante, ¿vale? O hago propósito de hacer oración todos los días. Pero cuando voy a cumplir ese propósito, hombre, el afecto no me favorece, vamos a decir así, mi vida afectiva, mi vida emocional no favorece el cumplimiento de ese propósito. Es ahí donde el afecto tiene que ir siendo educado poco a poco, ¿no? Es ahí donde se va desarrollando la virtud, se va creando como esa especie de segunda naturaleza, hasta que poco a poco lo que al inicio, aquello que al inicio yo sentía rechazo, ahora ya no siento al menos tanto rechazo, ¿no? Al inicio me costaba muchísimo quizás hacer una hora de oración. Ahora no es que no me cueste, pero ya no tengo ese rechazo increíble que al inicio quizás sí tenía. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, queridos amigos, ¿no? Eh, el afecto como expresión de esta unidad sustancial del ser humano, pero ojo, muy importante, el afecto no se educa a sí mismo, ¿ok? Va a ser algo superior al afecto lo que va a tener que intervenir para su educación, para su recta, vamos a decir así, pues, para que sea encaminado de forma adecuada. ¿Qué es eso? La inteligencia y la voluntad. A veces, vamos a decir así, el afecto va a favorecer la consecución del bien, y a veces no lo va a favorecer, ¿vale? Es ahí donde uno ya tiene que discernir, y a pesar de que el afecto no favorezca la consecución de esa obra buena que tengo que hacer, es ahí donde se impone la voluntad. No sé, por ejemplo, ahora mismo se me ocurre a mí cuando el padre Molina llegó aquí a las tierras de Cusco y encontró muchos campesinos con lepra blanca, ¿ok? Lo primero que tú sientes al ver ese tipo de personas que se le está cayendo la cara, que se le está cayendo la pierna, lo instintivo no es abrazarlas, lo instintivo es un rechazo, ¿ok? Justamente, a veces
vamos a decir así, la consecución del bien no va a ser muy favorecida por el ámbito emocional, pero aún así se tiene que realizar y poco a poco irse educando. No sé qué, no, qué nos puedes decir tú al respecto, Rosalba. Y es que, Jordi, los afectos no se presentan químicamente puros, o sea, no solamente Así es, sientes temor, no, así es, hay veces que se adicionan varios sentimientos. Por ejemplo, podemos experimentar una tristeza esperanzadora, podemos tener un miedo gozoso, podemos también así es. encontrar en personas sentimientos de amor y de odio hacia la misma persona. Esto nos muestra la inmensa riqueza que hay al abordar la afectividad y la complejidad de este mundo afectivo. Pero respecto a lo que tú también nos decías, que me parece muy importante, nosotros sabemos perfectamente que, que los padres, ¿verdad?, tienen allí, bueno, una riqueza inmensa para aportar elementos educativos en los afectos de los hijos. Yo diría que desde el momento en que se conoce que viene ese hijo como bendición de Dios a la familia, se empieza a educar los afectos. Porque no es lo mismo, Jordi, cuando se comunica que la madre está embarazada y no quiere, por alguna circunstancia, no vamos a entrar en ese campo, pero no quiere, entonces viene el rechazo. Y no es lo Así es. mismo cuando va creándose en el vientre de mamá un ser que se acepta, que se acoge a cuando hay rechazo. Entonces, fíjese cómo nosotros ya vamos naciendo con una carga afectiva en la cual nosotros no tuvimos Sí, sí. ninguna causal. ¿Ves? Ujú. Entonces, es esto. Muchas veces nosotros arrastramos una serie de temores, de miedos, de experiencias y vivencias que como que tú te cuestiones, ¿y esto por qué? Yo tengo miedo a tal cosa, ay, yo no tengo tal miedo, pero mira, lo que yo no soporto es esto. Entonces, la educación justamente consiste en eso. Tenemos que hacer un alto también en una vida de agite y de actividad en que pues yo te voy diciendo que tengo miedo, pero no hago nada para educar ese miedo. Entonces hay Ujú. que ponerle freno a esa actividad, regalarse unos minutos o el tiempo que sea necesario y considerar por un momento qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo. Es que es como que una experiencia muy bonita porque se trata de poner un nombre a este afecto que tiene unas manifestaciones somáticas concretas y observables, porque impregna toda nuestra intimidad. Así que cada afecto es sentido por una persona en forma individual. Antes de iniciar Así el es, programa hablábamos así contigo es. de no poder trasladar la experiencia de mi efecto porque ante una misma circunstancia lo que a ti te produce dolor, a mí me produce satisfacción. Entonces, no es que estemos en contra los unos de los otros, es que la historia personal de cada uno va como señalando todo ese calificativo que ya hemos hablado de si es bueno o es malo, me agrada o no me agrada, me hace bien o me hace daño. Es todo eso, ¿no? Podemos intentar en esos momentos calificar, darle un nombre, a ver qué es lo que tengo yo. ¿Es miedo de ir con esa persona? ¿Es envidia de que el aplauso lo tenga ella y no lo tenga yo? ¿Qué es lo que experimento realmente? Y enseguida podemos preguntarnos la causa de ese afecto. Es decir, ¿por qué yo me siento así? Al hacernos esa pregunta, estamos concretando cuál es la realidad conocida que ha hecho surgir ese sentimiento. Ahí es cuando viene el intelecto a funcionar muy bien, porque empiezas tú a hacer memoria y dices, es que yo cuando tenía 4 años, yo entré o me llevaron al jardín y un niño, un compañero me pegó. Empieza uno a acordarse de situaciones
que fueron definiendo una historia personal o de una situación que estabas tú jugando un partido de fútbol, a quienes les encanta el fútbol, y entonces te dieron una mala noticia y desde ese momento como que tú no volviste a asistir a los partidos de fútbol. Es decir, hay eventos que están marcando el desarrollo de nuestra afectividad. Así, así es, Rosalba. Entonces, en este sentido, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, cuando decimos qué es lo que está causando este afecto en mí, la causa puede ser tanto externa como interna, porque a veces la reacción a una determinada realidad es desproporcionada, ¿no? ¿Qué sé yo? Una araña y salto sobre la cama, ¿no? O me trepo al techo, ¿no? Entonces, evidentemente, hombre, es una araña, pero a ver, la reacción no está siendo muy proporcionada, ¿no? Entonces, vamos a decir, la causa de ese afecto, de la forma en cómo yo me veo afectado, no está en la araña, está en la interpretación que yo hago de la araña o en la vivencia que yo he tenido de la araña, ¿ok? Porque araña, pues, es una araña, ¿eh? Es la parte material, la parte física, por decir de alguna forma. Y esto nos va a ayudar mucho también para saber interpretar la realidad en su justa medida, ¿ok? Y no darle quizás al otro, vamos a decir así, o poner en el otro intenciones que no tiene, ¿ok? Sí, bueno, el otro solamente me dijo esta oración que tiene 3 palabras, pero yo me hice un mundo en la cabeza. Pero a ver, ¿por qué me sentí así? ¿Es por esas palabras o por lo que esas palabras me hacen recordar, por lo que yo viví y he recordado en base a esas palabras que me han dicho? ¿Vale? Entonces, eh, saber interpretar o descifrar el origen del afecto me va a ayudar a tener una, vamos a decir así, una visión más realística de mi propia vida, ¿ok? Y tú antes dijiste una cosa, Rosalba, que yo no quiero dejar de pasar por alto, cuando dijiste que el afecto no se presenta como algo puro, o sea, difícilmente tenemos un afecto puro, y hablaste tú de una tristeza esperanzadora, o hablaste de un miedo gozoso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este ejemplo que tú pones, a mí me parece que se refleja muy bien eh, la doble influencia que el afecto recibe, o a partir del cual incluso puede llegar a originarse. ¿Ok? Puede llegar a originarse a partir de algo biológico, a partir de algo sensible, físico, pero también tiene mucha influencia de lo espiritual. Por ejemplo, sabemos que el miedo es una de las emociones básicas, ¿no? O sea, eso no lo tengo que aprender, eso yo lo traigo conmigo. Ante un evento, vamos a decir así, que signifique peligro para mí, yo voy a sentir miedo, ¿ok? Es algo que se me escapa de las manos, por eso siento miedo. Pero de ahí a decir un miedo gozoso, o una tristeza esperanzadora, ¿no? Y es ahí donde esa parte esperanzadora o esa parte gozosa, ya me dirás tú, lo pone la parte espiritual, ¿vale? Es influenciada por la parte espiritual, por la sublimación o reinterpretación que yo puedo hacer de ese primer afecto que yo siento, que es el miedo, ¿no? Y digo, bueno, sí, ahora estoy muy triste, pero tengo esperanza. Sé que con la ayuda de Dios esto va a ir a mejor. O sé que mi abuelito ahora mismo, por el cual estoy muy triste debido a su muerte, va a ser acogido por la misericordia de Dios allí en el cielo. ¿Me explico? Entonces, eh, no quería yo dejar de resaltar esto, Rosalba, porque me parece importante cómo en el afecto se va a ver tanto la influencia, vamos a decir así, de un nivel inferior, que puede ser la química, la biología, la parte material, la parte física, como de un nivel superior, ¿ok? Que tiene la capacidad de hacernos usar a nuestro favor aquello que en principio parece que no tiene nada de favorable, como puede ser la tristeza, como puede ser el miedo, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto, Rosalba. A ver, Jordi, hablar de afectividad y hablar de miedo ya nos pasamos como a otro campo, pero lo estamos diciendo, ¿no? Los padres no solamente educan siempre, sino que deben educar para siempre. Y fíjate cómo Ujú. el niño nace sin temor, sin miedo, y como que tú lo dejas allí y gateando, no sé si me entiendes la expresión gatear,
Entonces como que sí, se acerca a donde van los enchufes y tú le dices, no, ahí no, y le coges la manito y empieza el niño a aprender que ahí no, a sentir miedo, pero el niño no nace con miedos, para nada. ajá, ajá, Entonces, el fundamento de la educación, de la afectividad, es llevar a la plenitud las potencialidades que residen en cada uno de los hijos, en cada una de las personas. Es ayudar a descubrir la importancia de preocuparse por los demás. ¿Ves? Es enseñar a ser creadores de relaciones auténticamente humanas. No es relacionarnos de cualquier manera, es relacionarnos de una forma verdaderamente humana. Es vencer todo miedo a comprometernos, porque eso es algo que define nuestros afectos. Me gusta, pero mejor yo no levanto la mano porque si no me comprometo y me van a decir usted es el responsable. Es todo eso, ¿no? Entonces, a pesar, por eso hablaba yo de que de un gozo, de un miedo gozoso, porque a veces nos entra alguna enfermedad y te dicen hay que ponerte una inyección y generalmente somos muy débiles para recibir las inyecciones, pero cuando nos dicen esto te va a curar, tranquilo, con esto ya no vas a volver a tener esa erupción o ese dolor que tienes. Entonces uno como que pone el bracito o pone la nalga para que le apliquen la inyección con la esperanza de que ya no. Es eso. Son emociones que se cruzan en un momento dado y generalmente nosotros vivimos en ese cruce de emociones, ¿verdad? Es algo que en las despedidas de los seres queridos, tú tienes que abrazar a tu hijo a quien amas profundamente, pero sabes que se va para otro país a seguir progresando, a seguir realizándose en la vida. Entonces, fíjate cómo se confunden esas emociones, ¿verdad? Entonces, lo amas, ese amor que hace que tu corazón a mil vaya funcionando, y ese abrazo que parece que no lo sueltas porque ya el avión sale. Entonces, es todo eso. Son emociones y afectos que se cruzan en la vida de las personas y que si tú en una línea de un entendimiento, yo diría, de una sabiduría muy propia y en ese sentido conectamos con una afectividad espiritual. Si en ese momento en que tú abrazas a tu hijo pareciera que no lo dejaras ir, no ves el, el favor, el ser puente para la realización de ese hijo, el bien para ese el hijo, bien. y ahí está esa conexión de la afectividad espiritual con una afectividad netamente humana, ¿verdad? Es eso, son muchas las situaciones que vivimos. No es el temor de que no lo voy a tener o de que no me va a acompañar el desayuno, no, eso puede ser un afecto egoísta, ¿verdad? Pero cuando tú abres los brazos y le dices adiós y él se está subiendo al avión para iniciar su propio camino de realización, tú dices, gracias a Dios, he podido hacer lo que me correspondía mientras tuve a mi hijo a mi lado. Es eso, mientras tú vives un presente, debes hacer lo que te corresponde y vivir como te corresponde, porque si no vamos a estar trayendo miedos, ¿verdad? O falsas expectativas e ilusiones que no te llevan a realizarte como persona, sino a confundirte como ser humano. Así es, Rosalba. Y el tiempo se nos va, solamente nos quedan 50 segundos. ¿Qué, qué consejo práctico, Rosalba, podrías dar tú a los padres de familia para que puedan educar de la mejor manera posible, ¿no? Teniendo en cuenta que este es un campo muy vasto, pero si tú quisieras resaltar algo, ¿qué sería aquello que resaltarías para que los padres de familia pudieran educar de la mejor manera la vida afectiva de sus hijos? Yo creo que, como decimos, ¿no? La educación del padre es para siempre y lo fundamental de esa educación es capacitar al hijo para que pueda responder al proyecto
de Dios sobre sus vidas. Eso es fundamental. Perfecto, perfecto. Entonces nos quedamos con esto, Rosalba. Muchísimas gracias, en serio, por habernos acompañado en este tema, educando los afectos. Y con ustedes, querido amigo, si Dios lo permite, será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.